Hoy vamos a estar hablando con el profe Marcos Monti, así que esperamos unos segundos a que entre. Mm, ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo me Ahí estamos. escucha? Buenísimo. ¿Cómo andas, Ro? ¿Todo bien usted? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Claro y fuerte. Ahí vamos a esperar si Ujú, querés ujú. que la gente se una. ¿Puedes poner filtros también? ¿No sé la cosa? Ah, sí. Se puede poner filtros. Sí. ¿Cómo andas vos? ¿Qué tal tu semana? Bien, con trimestrales, pero vamos bien. Está bueno, me alegro. Ahí se va sumando gente. Bueno, si quiere podemos ir comenzando así. Puedo ir Dale. contando un poco acerca de usted, qué estudió, a qué se dedica, qué le gusta hacer. Bueno. Bueno, me llamo Marcos Monti. Marcos Maximiliano Monti. Así. Soy docente, enseño en el nivel secundario. Enseño en dos instituciones, ¿sí? Enseño en el colegio, en el Instituto Nuestra Señora de Montserrat y también en el Colegio Don Orione por las tardes. Eh, Estudié en primera instancia en la universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales, estudié licenciatura en biología, estuve ahí unos cuantos años, ¿sí? Después me dediqué a trabajar en el medio, otras cosas que nada que ver con con la, con la biología, ¿cierto? Era un medio de subsistencia. Y después retomé los estudios, pero ya en el profesorado. ¿Sí? Un profesor terciario en la escuela Juan Bautista, perdón, la escuela normal Juan Bautista Alberti, ¿sí? Que está en el centro de Tucumán. Ahí hice el profesorado en biología, ¿sí? Tenía título en ese momento en polimodal, en EGB3 polimodal, así es, la, la, el nombre de la carrera. La cursé durante 4 años y medio, más o menos, 5 años, y bueno, por suerte tuve la suerte de poderla terminar. ¿Y cómo se dio cuenta de qué es lo que quería estudiar? Qué difícil. Eh, y mirá, yo estudié en la secundaria que tenía una orientación naturales, digamos, agrícolas, en realidad era una técnica de escuela de agricultura en un momento, y la verdad que tuve muy buenos docentes en el área, ¿sí? Física, recuerdo tres profes que sí que me han marcado mucho, que era un profe de física,
un profe de química y una profe de biología. La biología era el terror de todos, algo así como tenían ustedes. Ay, Pero bueno, pero me gustaba un poco sus clases, la verdad que eran de excelencia casi. Y si bien, digamos, tenía como referencia esa cuestión, también tenía una cosa que me gustaba mucho, el ámbito académico, ¿cierto? Cómo se desarrollaba una institución y demás. Pero bueno, me había quedado ahí como eso, ¿viste? En un momento. De repente, cuando estaba estudiando en la facultad, estudiaba licenciatura, y bueno, hice eh, algunas ayudantías en algún momento, en los cuales, bueno, tenía que estar como a cargo de alumnos de la misma edad. Perdón, están mis perritas acá jugando. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tenía que hacer algo de ayudantía y, bueno, y ayudar a compañeros, digamos, de la misma edad o algunos más grandes que yo, ¿no? Y de repente ahí como que me entró el gustito a la docencia y he visto como una posibilidad. Si bien el área en la que yo estaba estudiando en ese momento era específicamente, todavía no estaba definido que iba a ser investigación o no, pero bueno, te puedes dedicar a la educación sin duda, ¿no? Pero me había quedado esa cuestión ahí en el medio. Después, bueno, la vida me ha llevado a otro lado, he estado trabajando en el ámbito gastronómico durante un tiempo largo, pero bueno, en el medio ahí como que me ha quedado ese gusto semi amargo ahí de no poder haber culminado, digamos, la licenciatura. Y bueno, y empecé a ver alternativas para formarme, ¿cierto? Y me ha resultado, no sabía que existía el profesor de biología a nivel terciario, y averiguando, he llegado a la escuela y me inscribí y bueno, la verdad que después ha sido todo un descubrimiento durante la carrera porque no sabía, ¿cierto? Realmente para dónde iba. Hoy día ustedes, por ejemplo, tienen muchas más posibilidades. En ese momento no había tantas ayudas, no había tantas cuestiones que están relacionadas con la vocación, ¿cierto? Eh, y si bien por ahí tenía algunos amigos, algunos conocidos, ¿cierto? Que estaban relacionados con el ámbito de la biología, la verdad que eh, no me había tenido que definir. Pero bueno, cuando entré al profesorado ahí me di cuenta realmente que no la había errado, la pude hacer realmente rápido a la carrera, ¿sí? La verdad que me ha costado mucho porque, bueno, trabajaba y estudiaba, hacía un sacrificio grande, pero bueno, la verdad que ha sido muy satisfactorio. y en todo su proceso académico, ¿ha tenido algunas materias que eran sus preferidas, otras que no le gustaban tanto? Sí, sí, yo soy malo en matemáticas, no Ah, me cuadra mucho matemáticas, no es mi preferido, digamos. Así que de repente siempre me ha costado un poquito. Y en un momento también me costaba química, es de la realidad, pero después en la facultad me acuerdo de encontrar gustito y después la verdad que ha sido como las dos materias así que voy a decir que no eran del todo de mi agrado, sobre todo matemáticas, pero después, sobre todo con química, después tuve que trabajar en áreas, ¿cierto? Durante enseñando sobre todo química, y ahí le encontré el gusto ya definitivo y la verdad que me doy cuenta que es una ciencia hermosa. Y después alguna que otra materia pedagógica, ponele, habrá sido, ¿cierto? Que también me ha costado un poquito, pero la verdad que en general han sido más que nada matemáticas, otra que nada. mm, como mencionaba que tuvo que trabajar al mismo tiempo que estudiaba, ¿tiene algún Ujú. consejo para mantener la organización y también la motivación? Sobre todo eso, ser organizado. Tratar de programar el día a día, ¿cierto? Es muy difícil porque depende, obviamente, en lo que trabajes, ¿cierto? Te va a demandar mucho o poco tiempo. Y obviamente estudiar también te va a demandar bastante tiempo. Entonces, lo principal que necesitas es organizarte y tratar de mantener, ¿cierto? Ponerte una meta clara a largo plazo y una meta clara a corto plazo. Es decir, por ejemplo, no sé, de repente
bueno, tengo esta materia cuatrimestral, la tengo que hacer, y terminar de rendirle, perdón, de cursarla y rendirla, o ver si de repente podés promocionarla, ¿cierto? Tratar de meterle pata, cosa de que te la saques de encima y después no tengas que rendir un final, por ejemplo, ¿cierto? Eh, demanda mucho tiempo, hay que aplastar el traste en la silla, y es lo que yo por lo general les digo a los chicos, ¿no? Que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero a la larga realmente es súper satisfactorio, porque obviamente vas viendo que se van cumpliendo esas metas, ¿cierto? Que vos vas pudiendo lograr, ¿no? Pero como te digo, primero metas a corto plazo, o sea, quiero probar esta cantidad de materias, este cuatrimestre, ¿cierto? Y después a largo plazo es, bueno, quiero ser, no sé, docente, licenciado, quiero ser abogado, quiero ser doctor, qué sé yo, ¿cierto? No sobre exigirse en decir, bueno, no sé, quiero ser en 5 años, no, imposible eso. El tiempo te lo va a ir poniendo vos a medida que, lógicamente, que vayas viendo los pros y los contras. Pues decía hace rato cuáles son las materias en las que más, en las que mejor te va, en las que peor te va. En las que peor te va tenés que dedicarle más tiempo, en las que mejor te va tenés que dedicarle un poquito menos de tiempo. Pero la cuestión básica es organizarse. ¿Y cree que usted tenía eso incorporado desde la secundaria o le costó como que entrar a la universidad de la transición? Me ha costado mucho la transición de la secundaria a la universidad, porque como te decía hace rato, ahora, por ejemplo, ustedes tienen muchas ayudantías, por ejemplo, ¿cierto? Hay mucho, los centros de estudiantes de la universidad están trabajando para poder recibir a los chicos de mejor manera y que el cambio ese no sea tan traumático. En ese momento nosotros no teníamos esa facilidad, ¿cierto? Entonces vos entrabas, ibas no sé, de un ámbito a otro, muy diferente, donde tenías que manejar solo muchas veces, ¿cierto? Y esa cuestión realmente avasallaba y por ahí genera muchas dudas, incertidumbre. No todos tienen las mismas características, no son, todos son desenvueltos, algunos necesitan un poco más de empuje, ¿cierto? Para llevar ese primer año, que es muy difícil, más allá de también de tener esas ayudantías hoy en día resulta muy, muy difícil. Pero en ese momento sí me ha costado mucho el primer año sobre todo. Después, no tanto el profesorado, porque bueno, ya obviamente tenía incorporado y la verdad que el profesorado era muy parecido a la secundaria básicamente porque iba en un horario restringido con la misma cantidad de compañeros y compañeras, ¿cierto? Que compartía un tiempo determinado, inclusive había horarios de recreo, una serie de cuestiones que eran era como vivencia la secundaria, básicamente, pero con gente adulta. Y eso sí me ha facilitado un montón de cosas, ¿sí? Porque la verdad que hemos trabajado con un grupo de estudio que hemos empezado en primer año, hemos terminado casi todos, salvo, no sé, algunos, muy poquitos, que no han podido terminar por cuestiones diferentes, obvio. Pero eh, ahí no me ha costado tanto la transición. Y digamos, usted decía que con el grupo de estudio cree que es importante también establecer lazos con los compañeros, porque a veces siempre se dice que es difícil, una vez que entras en la universidad, hacer amigos o llegar a conocerlos porque son tantos. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a eso? Es difícil, yo tenía, por ejemplo, muy pocos compañeros de la secundaria que han seguido la misma carrera. De hecho, uno solo de mis compañeros y estábamos en comisiones distintas, entonces nos cruzábamos muy poquito. Nos juntábamos para jugar a pelota nomás los fines de semana. Pero me ha costado porque encima había un cursillo de iniciación, me acuerdo, esa es mi experiencia propia, ¿no? Había un curso de iniciación que yo no lo he hecho, entonces entré más colgado todavía porque cuando yo entré ya estaban los grupos hechos y quedaban todos, estaba como muy solo, pero bueno, de repente ahí tenía que poner el pecho y empezar bueno, a buscar espacio, ¿cierto? Y de repente después de ir a un campamento, me acuerdo, en una cátedra, y bueno, ahí sí ya afiancé lazos con un grupo y la verdad que con ese grupo realmente, bueno, he podido funcionar, pero bueno, como te digo, la facultad no es como el profesorado de repente, porque hay muchas variables, muchas cátedras, no a todos les iba tan bien o tan mal,
¿cierto? Entonces variabas mucho con compañeros. Y, y la cuestión es, bueno, básicamente es importantísimo para mí, ¿no? Buscarse un buen grupo de trabajo con el que vos te complementes sobre todo, ¿cierto? Para poder trabajar. ¿Qué me ha pasado? Lógicamente, después en el profesorado teníamos un grupo de estudio muy, muy, muy bueno. Casi todos, como te contaba, nos recibimos juntos. Ahí con diferencia en la semana nos recibimos, por una cuestión de fecha nos recibimos todo el mismo día. Y la verdad que nos complementábamos muy bien, porque a veces, por ejemplo, como te decía, algunos trabajaban, otros no, por ahí los que no trabajaban tenían el tiempo de dedicarse a hacer los resúmenes, por ejemplo, ¿cierto? Y de repente vos tenías que estar con todos los sentidos abiertos para escuchar las clases y de repente ayudar al que ha hecho el resumen a tu experiencia en la clase, ¿cierto? Entonces ahí era como toda una sinergia ahí de cuestiones que, bueno, que ayudaban después al cursado y demás. Y después, usted no entró, digamos, en su primera carrera sabiendo que quería ser el profesorado. ¿Qué expectativas tenía en un principio? ¿Cuál era su visión de lo que quería hacer? Mirá, la verdad que no tenía una visión muy clara. Lo que sí sabía que me gustaban las ciencias. Eso sí sabía. Eso estaba claro que me gustaban las ciencias y, y las ciencias naturales sobre todo. Había pensado primero en medicina y después me he dado cuenta que no era, no era lo que me gustaba. Había pensado en veterinaria, pero bueno, en ese momento veterinaria no estaba acá. Y conversando con el novio, me acuerdo de la compañera en ese momento, de la secundaria, él estaba estudiando biología, me llevó, me acuerdo, me dijo un día que vaya ahí a la facultad y de repente, bueno, he conocido el centro de estudiantes, cómo se manejaba y demás, y como que me ha prendido el bichito, ¿cierto? La cuestión es que después ahí sí, ya, como te decía, tenía la cuestión esta del ámbito académico que me gustaba, que cómo se manejaban los docentes y demás, y por ahí, ¿cierto? Ahí bueno, pude empezar a hacer camino. Me encantaba estar en la facultad, soy sincero, ya pasaba, era muy feliz cuando iba a la facultad. Eh, Porque bueno, no sé, después me he hecho obviamente de amigos, qué sé yo, de gente conocida, traté de conocer con la gente de la biblioteca, con la gente, no sé, del centro de estudiantes, con la gente de, de sección alumnos, el de la fotocopiadora, poner el del kiosco, entonces ya te va, era una facultad en ese momento que íbamos, no eran tanta gente, entramos 200, ponerle 200, y después ya iban quedando muy poquitos con el tiempo, ¿cierto? Y eso hace, bueno, que obviamente tengas otro tipo de relación. Por ahí, con las facultades, no tengo la experiencia de la facultad sumamente masiva, ¿cierto? En las que no te conoces, pero por ejemplo, si el primer año es ponerle masivo, era masivo en ese momento, eran 200 chicos, chicas, ¿cierto? Y te dividía en diferentes comisiones. Pero bueno, como te decía, la cuestión académica es estar ahí, qué sé yo, de preparar cosas, las clases, la materia, estudiar para un día, un práctico, asistir a una teoría, asistir a los prácticos. Bueno, eso la verdad que después me ha ido dando claras claves, ¿cierto?, de que estaba en el ámbito acertado. Y después de todo su proceso académico, ¿qué es lo más gratificante que le trajo ejercer su profesión? ¿Qué es lo más gratificante que me trajo mi profesión? Ajá, sí. Mm, la verdad que todos los días agradezco a lo que hago, porque realmente soy muy feliz trabajando como docente y trabajando con jóvenes sobre todo. Me gusta mucho. Me he dado cuenta que, no sé, tengo ahí una cuestión ahí que me agrada. Siempre me agrada, como te decía, me agradó la secundaria, le he pasado bien, he tenido grandes compañeros, tengo grandes amigos todavía que comparto desde la secundaria. Y la verdad que mi experiencia durante la secundaria ha sido lo mejor. Y de repente eso es lo que, desde mi punto de vista, quiero que vivencien los chicos, ¿verdad? Que tengan lo, la mejor vivencia por ahí de la secundaria. Y tratar de ser un docente en el cual, no sé, puedan confiar, puedan tratar de aprender algo, ¿cierto? Más allá de lo que en lo que estoy formado, ¿cierto? Que son las ciencias naturales, ponele, pero por ahí, no sé, enseñanza de vida, o una cuestión siempre. Esa cuestión, la verdad que me deja mucha satisfacción. Qué lindo. Y, digamos, durante su carrera o durante todo su proceso,
¿Alguna vez ha recibido comentarios que lo hayan desmotivado o alguna influencia externa? ¿Cómo ha lidiado con eso? Eh, es difícil ser docente, porque hay un montón de aristas, ¿cierto?, que uno tiene que evaluar. Y siempre puede haber cuestiones complejas que rondan alrededor. A ver, es un cargo que está muy observado, ¿sí? Por ahí desmotiva que no sea tan bien pagado, ¿cierto? Que no tiene que ver con la institución en particular, ¿cierto?, con la que estás trabajando, sino que a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Por ahí que y no se reconozca muchas veces la labor de él o los docentes, ¿cierto? Eso puede ser que desmotive muchas veces. Por ahí también desmotiva muchas veces no encontrar las herramientas, ¿cierto?, específicas con las que vos te puedes desarrollar, ¿cierto? Y que dependan muchas veces solamente de lo que uno, ¿cierto?, pueda llegar a hacer o pensar o decir, ¿cierto?, para que las cosas salgan más o menos bien. La cuestión es, esas cuestiones pueden desmotivar, ¿cierto? Después, eh, la verdad que comentar y cosas así de gente no le doy mucha bolilla porque no, la verdad que no trato de que no, esas cosas no me influencien porque no es lo mío, digamos. O sea, si de repente, a ver, estamos expuestos, ¿cierto? Todos los años, no sé, tengo más de 400 alumnos, ¿cierto? Y de repente no a todos, obviamente, le puede agradar mi forma de trabajar, mi forma de ser, mi forma de enseñar, o lo que enseño, porque también pasa eso, ¿no? De repente, no sé, no a todos les va a gustar la biología, la física, la química, qué sé yo. Eh, pero, bueno, siempre trato de dar lo mejor, ¿no? Y trato de que eso, obviamente, no me influencie de todo lo que venga de afuera. Totalmente. ¿Y qué cosas cree que son importantes desarrollar además de lo académico? Y también es como que usted decía que trataba de inculcarles otras cosas aparte de la biología a los alumnos. ¿Y qué cree que tendríamos que desarrollar? En todos los ámbitos académicos, trabajar con personas, en todos, o sea, en el área que vos te desarrolles. Perdón. Y lo fundamental es ser humano, ¿cierto? Ser humano y tratar de trabajar para el otro, ¿bien? Te guste o no en el área que vos puedas trabajar, seas médico, seas abogado, seas docente, seas empleado, seas, no sé, kiosquero, no sé, lo que vos quieras, ¿cierto? Siempre tenés que pensar en el otro y sobre todo respetarlo. ¿Sí? Esa, creo que es la base de cualquier carrera, profesión o lo que vos elijas hacer de tu vida. Yo creo que eso es fundamental. Entender al otro, ponerse en el lugar del otro, creo que es fundamental. Y mientras estudiaba o a lo largo del tiempo, ¿siente que contó con el apoyo de su familia, de sus amigos? Mi familia es mi pilar fundamental. Sin ellos no podría haber hecho lo que hice. O sea, haber trabajado y de repente volver a casa y tener un plato de comida preparado, eso no, sea el que sea el plato, ¿no? Eh, realmente, o una cama tendida, o la casa limpia, qué sé yo, o de repente contar con el apoyo emocional, afectivo, ¿cierto? Es fundamental. La familia es, la verdad que es el pilar, ¿cierto?, en el cual te tenés que apoyar. O sea, obviamente, si tenés la oportunidad de que tu familia te haga la segunda, creo que es lo fundamental. Eh, yo, gracias a Dios, con las personas que, que empaticé de mi familia, ¿cierto? La verdad que me han brindado todo, y con mis amigos también, obviamente, me han dado todo su apoyo siempre, y han estado siempre que le he precisado. Así que yo creo que para mí particularmente han sido por los cuales lo he podido lograr y por los cuales, y a los cuales también agradezco, ¿no? Sí, de poder por poderlo haberlo hecho, realmente. ¿Y qué, por ejemplo, cuando está estudiando ahora, qué es lo que le gusta en particular de la biología? O sea, ¿qué rama, qué es lo que cree que lo hace diferente, lo hace especial para usted?
La biología que me hace, Sí, perdón, no te la escuché bien. biología, digamos, la biología y la docencia, digamos, de su trabajo, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que lo hace especial para usted? Eh, lo bueno es que no es una ciencia que está quieta, que es una ciencia que cambia todo el tiempo, ¿cierto? Y que es la madre de muchas otras ciencias, ¿cierto? En la cual se puede basar en esa ciencia, ¿cierto? Es decir, a ver, es dinámica, cambia todo el tiempo, podés aprender todo el tiempo, se puede constatar, eh, puede variar con el tiempo, no todo lo que se dice siempre es la verdad, con el tiempo, una verdad puede ser absoluta durante mucho tiempo, pero puede modificarse con el tiempo. Yo creo que esa dinámica, ¿cierto? Apoyadas en las tecnologías, lógicamente, pueden ir variándose. Hoy día, por ejemplo, leía los primeros habitantes de América, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, perdón, de los primeros europeos que llegaron a América. Eh, y bueno, y no fue Colón, ¿cierto? Ya sabíamos que habían sido vikingos, por ejemplo, pero hoy datando árboles, por ejemplo, hoy hace poquito, una investigación de hace muy poquito tiempo, nos podemos dar cuenta que los primeros europeos fueron vikingos y estaban después hace 1000 años. Perdón, fue en el año 1021 aproximadamente. Entonces, esas cosas tiene la biología, ¿cierto? La ciencia que realmente motivan y la verdad y me parecen que son muy esenciales para la vida. Y a mucha gente por ahí le preocupa el tema de trabajar o de si la universidad te prepara después para el mundo laboral. ¿A usted le costó encontrar su primer trabajo? No, no, he sido un bendecido, porque yo me recibí en diciembre y en febrero ya estaba trabajando de docente, básicamente. O sea, ha pasado muy poquito tiempo. Yo sé que, a ver, hay muchos que les cuesta años, ¿cierto? Poder encontrar un lugar. Hay que atender a diferentes llamados, diferentes cuestiones, lógicamente, cada uno tiene su experiencia. Eh, Nuestras universidades, nuestros institutos de formación académica son muy, muy, muy buenos. La universidad tiene un alto nivel académico, muchas carreras. Hay otras que por ahí tienen algunas cosas que desear. Hola, eh, ¿cómo se llama? Pero en general preparan, eh, a ver, tienen una muy buena base y creo yo que después es cuestión de tiempo poder encontrar el trabajo, ¿cierto? A ver, el ámbito laboral en nuestro país, en nuestra provincia, es muy difícil, es muy duro, ¿cierto? Eh, si bien te puedes preparar en muchos aspectos, por ahí no tenés la oferta laboral que pueda haber, no sé, en otras regiones, en otros lugares, ¿cierto? Pero yo creo que sí, sí, hay las diferentes carreras, los ámbitos escolares, perdón, académicos que hay, son muy buenos. Es saber desenvolverse solamente, creo yo. Y otra cosa, saber pegarle también, ¿cierto?, al ámbito, porque de repente yo estoy, no sé, en una carrera, como por ejemplo, no sé, ciencias naturales, ¿cierto? Y quiero dedicar la investigación a, ¿cierto? Y tengo que ver a quién se lo puedo ofrecer, ¿cierto? Si yo me restringo mucho en ese ámbito, por más que sea muy bueno y que a mí me agrade muchísimo, y yo sé que voy a tener un ámbito laboral muy, muy restringido, ¿cierto? Entonces, por ahí también eso, ir evaluando en el medio, en el camino, es importante. ¿Cuáles son a ver, qué es lo que necesita realmente el país, la provincia, la región, o no sé, si me quiero ir a otro lado, también pensar qué hace falta en otro lado para que yo me pueda ir. Y mientras estudiaba, combinaban la teoría también con práctica, algunas experiencias, no sé, capaz en laboratorio, salidas. Sí, bueno, en la facultad, un montón de salidas prácticas a hacer laboratorios en campamentos, por ejemplo, o en lugares específicos. Después yo trabajé, por ejemplo, en una cátedra que hacía observación de aves, ¿sí? Que hacían investigación de aves autóctonas, por ejemplo, y que, bueno, tenía que hacer todo en una ficha, además, después se generó un libro con eso, donde uno podría, en ese momento no existía tanta tecnología como hoy, entonces era un libro físico,
y la verdad que, bueno, estaba buenísimo. A ver, no teníamos, hoy por hoy existen aplicaciones, ¿cierto? Que vos podés poner el nombre de nave o una característica específica y te tira para ese lado. En ese momento era con los binoculares o el canto, escuchar, ¿cierto? Y bueno, esa experiencia fue buenísima, por ejemplo. Después ya en el profesorado, por ejemplo, sí, yo estuve en un proyecto, por ejemplo, que hacíamos pasantías entre los docentes, formaban en otros ámbitos, por ejemplo, nosotros siendo estudiantes reemplazábamos a los docentes en el aula y lógicamente después tenés las observaciones y prácticas, ¿cierto? Que tienen, en ese momento se practicaba, bueno, se sigue haciendo, si no me equivoco, en los dos ciclos, básico y superior, tenías que ir y dar las prácticas como alumno, ¿cierto? Pero con el docente del curso ahí dentro del aula. Y la verdad que han sido buenísimas. Las dos las hice en escuelas públicas y, y estuvo buenísima la experiencia, la verdad que ha sido muy, muy reconfortante. ¿Y tuvo buenas experiencias con los profesores en general? ¿En dónde? ¿En mi carrera? En ¿O ambos, ahora van en su carrera, digamos. en mi carrera, sí, como te dije, en la secundaria hay docentes que me han marcado claramente, ¿cierto? El profe Plaza, el profe Tel, por ejemplo, la profe Rodríguez Papas, han sido tres docentes que me han marcado. Bueno, y después hay otros también, ¿no? Que han sido muy importantes durante mi secundaria. En la primaria también tengo buenos recuerdos de algunos docentes. Y después en la universidad y en el profesorado, sí, 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 sí. Ahí tuve muy, muy buenos docentes. Eh, Tipos o tipas que eran a veces casi compañeros, porque lógicamente estaban formando para que vos seas compañero básicamente de ellos. Y la verdad que gente que era muy, muy destacable, en todo sentido, ¿no? Como personas, eh, como docentes, como seres humanos, la verdad que sí, sí, la verdad que sí me he sentido muy bien con ellos. Obviamente con otros no te se va por algunas cuestiones que tienen que ver con diferencias típicas, ¿cierto? De puede tener cualquier persona con otra, pero no dejaban de ser los buenos docentes. ¿Y qué consejo le daría a alguien interesado en la carrera de biología y también en el profesorado? Eh, que investiguen mucho acerca de los pros, los contras, que hablen con gente que se haya formado en la carrera, con estudiantes avanzados, con estudiantes que están empezando, con algunos docentes que pueden tener, no sé, en el área ahí, en el colegio, en la escuela donde trabajen, ¿no es cierto? Y que le puedan dar los pros y los contras, que no se queden con una opinión nunca, que vean muchas opiniones, que vean realmente si es el ámbito que les gusta. Lo que vos decías hace rato, esto que lo piola, que lo que no es tan piola, ¿cierto? Eh, Se puede hacer una carrera, se puede vivir de esto. Acá yo vivo de esto solamente, no tengo otro trabajo que no sea ser docente. Así que, no sé, en ese sentido, averiguar sobre todo, investigar, tratar de, no sé, de hacer las cosas por el buen camino siempre, ¿cierto? Tratando de no hacer, de esquivar nada, ni hacer atajos, nada, porque no termina en buen término nunca eso y que se logre tratar de aconsejar con... y eso, ¿verdad? Hay un marito, un amigo, dice, ya estudiar para hacia adelante, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que sentarse, dedicarle mucho tiempo, hay que muchas veces dejar de ver amigos, no ver a la novia, no sé, no ver a la familia, ¿cierto? Porque tenés que dedicar mucho tiempo realmente, sobre todo eso, tengan, eh, ¿cómo se llama? Sabido que después trae muchas ventajas y la verdad que satisfacciones a nivel personal traen un montón. Sobre todo cuando está en el área que te gusta, obviamente. ¿Y qué le recomendaría a alguien que todavía no, como que no sabe bien qué quiere hacer, está indeciso? Lo mismo, que averigüe todo, que se ponga, hoy ustedes tienen herramientas buenísimas porque internet en el celular tienen la mejor enciclopedia, ¿cierto? Que busquen, que vean, que escuchen el llamado ese interno por ahí que tienen, o las personas que se van presentando, ¿cierto? En tu vida,
y de repente fijarse cuáles son las que realmente te marcan, ¿cierto? Y por ahí de repente ver qué son, ¿viste? Por ahí, como te dije hace rato, a mí ciertos docentes, y todos están relacionados con el área de biología, o sea, o las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, esa cuestión, y como te decía también, por ejemplo, a mí matemáticas no me iba, entonces muy poco me iba a ir para ese lado, ¿cierto? Entonces, de repente eso, fijarse y estar atento a esos llamados, ¿cierto? Esas cuestiones que ¿cómo se llama? Que de repente, no sé, te aparecen, viste, en la vida por algo. Por ejemplo, mi viejo, eso también otra cuestión, mi viejo veía todo el tiempo documentales, cuestiones relacionadas a la ciencia, y leía cosas relacionadas a eso. Entonces, estábamos en mi familia, por ahí estamos muchas veces en un ámbito de eso, estábamos almorzando y no veíamos el noticiero, pero veíamos alguna cuestión en Discovery, si bien no, a ver, no es lo más aconsejable para la ciencia, ver Discovery, ¿ves? Pero hay cuestiones que te llevan para ese lado, ¿viste? Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me ha pasado eso, ¿no? Con biología, que me llamaban esas cuestiones, y después cuando empecé a investigar y me fijé en el plan de estudio de las materias que había, dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Claro. Y, por ejemplo, ¿usted cree que es importante, aparte de cursar la carrera, usar otros recursos, por ejemplo, ser medio autodidacta? Sí, vale mucho. La verdad que, no sé, por ejemplo, para que todo lo que te puedas desarrollar y seas bueno, de repente también darle manija para ese lado, ¿cierto? Si te gusta la música de repente, no sé, y tenés facilidad con tocar la guitarra o cantar, te sale de repente. Hay gente que nace con dones, es la realidad, ¿cierto? En ese sentido, sí, atender, como te decía, ese llamado este que tiene por ahí, y bueno, y dedicarle a esa cuestión. Por ejemplo, por ahí, docente no puedes ser tan autodidacta, ¿cierto? Porque tenés que basarte en estas cuestiones, pero sí hay otras carreras que sí puedes ser más autodidacta. La música, por ejemplo, ¿cierto? O no sé, o la cocina, ¿bien? De repente también sos bueno cocinando, sos bueno, qué sé yo, como agasajando a la gente, de repente, no sé, ahí también son como esas cuestiones que viste que puedes atender para entender que después, obviamente, siempre más autodidacta que seas, siempre, algo de conocimiento extra tenés que poner, ¿cierto? Algo de una formación específica tenés que ponerles, porque puedes tener un don, pero tenés que, a ver, no sé, sos buen futbolista, pero si no te preparas físicamente, si no te vas no vas al gimnasio, si no tenés perseverancia, si no sos correcto en un montón de cosas, disciplinado, etc., no vas a llegar a nada, ¿cierto? Si soy bueno tocando la batería o tocando la guitarra, pasa eso. Si yo no me pongo a estudiar ciertas cuestiones, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Obviamente hay cosas que no voy a llegar, me voy a quedar ahí en esa cuestión llanita, ¿viste? Por ahí, por la formación siempre te ayuda a mejorar algún aspecto de tu don o lo autodidacta que pueda ser. ¿Y qué cree que tiene que tener un docente para influir positivamente en los alumnos? Ponerse en el lugar del otro. Entender, entender que las personas con las que estás trabajando son seres humanos que tienen eh, las mismas necesidades que vos, los mismos sentimientos que vos, que están pasando por diferentes etapas, como pasó vos en algún momento, y que lógicamente tienen cosas por aprender, ¿cierto? Y vos podés ser una vía para que ellos sean algo en algún momento. Como te dije, hace rato también el tema de, tal vez no le gusta la biología, pero no sé, siendo amable poniéndote en lugar de él, no sé, puedas hacer que se desarrolle en la música, en gastronomía, no sé, en el deporte, etcétera. Y yo sé que, a ver, no sé, fulanito es buenísimo jugando al fútbol y lo exijo 100% para que sea buenísimo en biología y no le gusta biología y estoy desperdiciando, estoy rompiendo el sueño de que sea futbolista, por ejemplo, es la realidad. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera compartir en el chat. Y si no, también no sé si tiene algo más que quiera agregar. A ver, veamos qué dice la gente.
Todos los seguidores ahí que hay. Ay, Excelente cocinero, grande, negrito. ¿y en la facultad ¿Alguna? tenía tiempo para hacer, digamos, para desarrollar otros intereses aparte de estudiar? No, no mucho. No, porque era, era, era full time casi. Yo sí trabajaba los fines de semana, pero bueno, era las dos cosas y nada más. No, no podía hacer demasiado. La verdad que eh, en ese momento, ¿cómo se llama? Me alejé de mis amigos, veía muy poco a mi familia, porque realmente estaba en la facultad a la mañana, a la tarde, y los fines de semana, viernes y sábado trabajaba, y entonces ha sido un tiempo como que me he dedicado a eso básicamente. No, muy poquitas cosas puede hacer realmente extra. Puede tocar la batería en vivo. Para la próxima. Hola, Poro, ¿cómo andas? Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, estoy acá para contestar. Me invito a un asado también, no tengo problema. Hola, Martú, ¿cómo andás? Ah, también si usted quiere agregar algo. Eh, no, bueno, esfuerzo, dedicación, perseverancia para lo que quieran lograr en su vida. Eso es fundamental. Todo no hay no hay otra medida ahí. Todo se hace con esfuerzo, con sacrificio. Tenga más recursos o menos recursos, se hace con sacrificio. Eh, recursos de todo tipo, ¿no? O sea, económicos, no sé, que tu familia te apoye, qué sé yo. Todo se hace con esfuerzo y perseverancia. Y con tiempo, lógicamente, hay que dedicarle tiempo. Por ahí hay que dejar de hacer las cositas que a uno les gustan, ¿sí? Y, y- y dedicarse a la carrera. Después, si lo haces rápido, te puedes llegar a dar gustos con el tiempo. Siempre hay tiempo para todo. Así que bueno, es cuestión de nada, de trabajar duro, sobre todo. Eso más que nada. Que dice, y el hecho de que no se frustren si comienzan una carrera y no les guste. Ah, exacto, sí, es verdad, eso, gracias, María. Eh, la verdad que con respecto a las vocaciones, es verdad, muchas veces uno entra en un camino. A ver, te decía, yo tenía mi camino más o menos por ahí, ¿cierto? Pero hay chicos, lógicamente, que tienen varias carreras por ahí para seleccionar, para elegir, que no están decididos, y la verdad que no frustrarse es fundamental. Y saber que, no sé, si de repente ha ido un año y no te ha gustado, no es que lo has perdido, lo has ganado, porque de repente sí te has dado cuenta de que no es lo tuyo, ¿cierto? Que realmente podés dar lo que realmente te hace feliz en otro lado. Y eso es la verdad. María, una gran docente. Ella me quería copiar, pero hasta en matemática, mirá la María. También una ex alumna. Bueno, yo por mí Bueno, nada más. profe, No sé si... muchas gracias. Y también gracias a todos los que se conectaron. Que, Bueno, bueno, gracias, gracias por la charla. gracias, Rob, por el espacio. Se la está viendo si Dios quiere en estos días. Cuídate mucho. Bueno, y gracias a todos por los que se han sumado y un ratito ahí. Todo mucho cariño. Que anden bien. Igualmente, nos vemos. Chao, cuídate.